No es tan fácil predicar hoy día, ¿no? Se nos juntaron varias situaciones especiales en el día de hoy. Y bueno, siempre es especial, como decía nuestro pastor Daniel o algún hermano, es el día del Señor. Cristo siempre es la persona más importante. Pero sin duda, digamos, algunos acontecimientos que tenemos hoy día, es hermoso también tener una amada iglesia de visita, un siervo del Señor, lo que hemos visto con nuestro hermano Álvaro, su familia, y luego lo que vamos a tener, ¿no es cierto? Los bautismos, sin duda es un domingo muy, muy especial. Bien, bueno, considerando que hoy día algunos de nuestros hermanos van a descender a las aguas del bautismo, hemos considerado que es una buena oportunidad para enseñar algunas cosas acerca del bautismo. Vamos a hacer un alto, ¿no es cierto?, en lo que regularmente hacemos en el culto público de nuestra predicación expositiva con el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a dedicar esta enseñanza al tema del bautismo. La verdad, mis hermanos, es que el bautismo es un tema bastante amplio en el Nuevo Testamento. Tal vez uno podría decir que puede tener de tantas cosas el bautismo. La verdad es que hay harto que decir acerca del bautismo, tiene varias implicancias, varias temáticas asociadas. Es de común conocimiento, ¿no es cierto?, que nuestra tradición bautista se desmarca, ¿no es cierto?, un poco de, por ejemplo, el método bautismal de la gran mayoría o de buena parte de otras denominaciones evangélicas. Y ahí hay un debate, un sano debate, pero ahí hay una diferencia. Y así hay otras implicancias más que tienen que ver con el bautismo. Por tanto, la verdad es que hoy día no pretendo yo agotar, digamos, toda esta enseñanza. No pretendo hoy día hacer una teología bíblica acerca del bautismo. No pretendo ser exhaustivo con el tema, sino mi propósito en esta mañana, mis hermanos, es que podamos básicamente recordar, podamos considerar algunos aspectos fundamentales, algunos aspectos básicos de lo que es el bautismo. Para toda la iglesia, pero también particularmente para nuestros dos hermanos que hoy día también se bautizan. Por tanto, en este sermón, en este día, yo pretendo responder 3 preguntas acerca del bautismo, dándole un poco más de tratamiento especial a la tercera pregunta. Voy a plantear 3 preguntas, vamos a responder las primeras 2 de manera más bien rápida y nos vamos a quedar un poquito más en la pregunta número 3. Y hoy día vamos a responder las siguientes preguntas acerca del bautismo. La primera es, ¿por qué los creyentes deben bautizarse? Número 2, ¿de qué manera deben bautizarse los creyentes? Y número 3, ¿qué significa o qué representa la ceremonia del bautismo? Bien, en primer lugar, ¿por qué deben bautizarse los creyentes? Acompáñenme, por favor, vamos a ir a un texto clásico para responder esta pregunta, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versos 18 y 19. Ahí nosotros encontramos una respuesta directa a la pregunta ¿por qué los creyentes deben bautizarse? Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, creo que la respuesta más directa a la pregunta ¿por qué los creyentes deben bautizarse? Es bastante sencilla. Porque es un mandato del Señor. Porque es un mandato del Señor. El Señor, antes de ascender a su gloria, y como leemos en el verso 18, en virtud del poder y la autoridad que le fue dada en el contexto de la obra de redención, dejó establecido que sus discípulos debían bautizarse. Que todos aquellos que confiasen en Él como el Salvador de sus vidas, como su Señor, debían, por mandato de Cristo Jesús, bautizarse. Proclamar públicamente que ahora pertenecen a Cristo. Entonces, mis amados hermanos, aprendemos de este texto que el bautismo no es una opción para el creyente. El bautismo es un mandato. No es una sugerencia. No queda al arbitrio del creyente. Es un mandato del Señor. Bueno, algunos, para quitarle peso a la importancia de este mandato, recurrentemente citan al pecador salvado, ¿no es cierto?, a un costado del Señor en la crucifixión. Ellos dicen, bueno, este hombre fue salvo y no se bautizó, ¿no es cierto? Eso es verdad, no tenemos allí el bautismo, pero por la sencilla razón que no alcanzó a bautizarse, ¿no es cierto? Porque murió, falleció. Pero si eventualmente, en un caso hipotético, que este hombre hubiese sobrevivido a la crucifixión, él debía bautizarse. Con todo, este evento es una excepción a la regla, y las excepciones a la regla no hacen la regla. Por eso son excepciones. Y esta es una excepción muy particular. El bautismo es un mandato que todo creyente en Cristo Jesús debe obedecer. Por lo demás, este evento también nos enseña otra importante verdad acerca del bautismo. El bautismo no es un requisito o una condición para la salvación. Este malhechor, este ladrón, creyó en Cristo y tal como Jesús le dijo, fue a la gloria, fue al paraíso, fue salvo. La salvación es por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. El bautismo no salva. El bautismo no es un requisito para ser salvo. Con todo, el bautismo es un acto de obediencia a Dios. En la iglesia temprana, el bautismo era el primer fruto de una genuina obediencia a Cristo. Y la verdad, mis amados hermanos, tenemos buenas razones bíblicas para poner en duda la salvación o la pertenencia a Cristo de todo aquel que se diga ser cristiano, pero que no se quiera bautizar. Es dudoso que alguien que diga ser de Cristo, que ha confiado en Cristo, que sus pecados han sido perdonados, no quiere dar este paso de obediencia y de fe. Entonces, mis amados hermanos, el bautismo no es opcional, sino que es un mandato del Señor para los creyentes. Por otro lado, el bautismo no salva, pero es el fruto de la salvación. Es un acto de obediencia de aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. Número 2. ¿De qué manera deben bautizarse los creyentes? Bueno, digámoslo directamente y claramente, como bautistas, creemos que el método correcto del bautismo es la inmersión. Pero no primordialmente como bautistas, sino porque creemos que es la Escritura la que enseña que esa debe ser la forma del bautismo. Hermanos, y queremos decirlo también,
la verdad es que nosotros respetamos otras tradiciones dentro de la iglesia evangélica que tienen otros métodos o lo hacen de otra manera. Yo podría decir, a diferencia tal vez de otras iglesias, nosotros no creemos, ¿no es cierto?, que nos restrinja la comunión con otros hermanos o llamarle hermanos o tener comunión con alguna iglesia o con algunos hermanos porque ellos bautizan de una manera distinta. No, nosotros no tenemos esa postura. Pero enseñamos y promovemos, y así lo hacemos y así lo vamos a hacer, que el bautismo, ¿no es cierto?, el método correcto escritural es por inmersión. Creemos que esta forma ilustra de manera correcta la realidad que representa. Esto es la muerte del creyente al pecado y su resurrección a una nueva vida en Cristo. La identificación con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Por otro lado, la misma palabra bautismo o en su expresión verbal, bautizar, es una palabra griega, baptizo, ¿no es cierto?, que significa hundir o sumergir. Y es por esta razón, mis hermanos, que en la mayoría de los casos, en los textos donde tenemos bautismos en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar de alguna manera personas que suben de las aguas. Quiero mencionarle brevemente algunos. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, verso 6. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y eran bautizados por él en el Jordán. Aquí el entendimiento más razonable de esta escena era que eran sumergidos en el río Jordán. Juan capítulo 3, verso 23 dice que Juan bautizaba en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Al parecer el método de bautismo que practicaba Juan requería muchas aguas. ¿Por qué, se preguntará usted? ¿No es cierto? Bueno, porque se necesitaban muchas aguas para sumergir a las personas. El método de aspersión no parece ser muy coherente con esta escena, por ejemplo, que vemos en este texto. Mateo capítulo 3, verso 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Buenos autores, bueno, la mayoría de ellos bautistas en realidad, van a decir que en la estructura de la oración, en el original griego, no está diciendo que Jesús subió del agua así como que él salió del río y se fue caminando, sino que Jesús salió literalmente del agua, desde abajo del agua. Hechos capítulo 8, verso 38 dice, ¿no es cierto?, en esta hermosa historia que hace algunos meses también estudiamos acá de Felipe y el etíope, dice, verso 38, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Otra vez, una escena que es mucho más coherente, ¿no es cierto?, con el bautismo por inmersión. Resumiendo, mis hermanos, lo que hemos dicho hasta este punto, el bautismo es una ordenanza, es un mandato de nuestro Señor. La iglesia está llamada a predicar el evangelio y bautizar a los creyentes. A la luz de las Escrituras creemos que el bautismo, el método correcto es la inmersión. Es verdad que este es uno de nuestros distintivos como iglesia bautista, pero bautizamos por inmersión no
principalmente porque es la tradición bautista, sino porque creemos que es el método enseñado por la Escritura. Vamos ahora a la pregunta número 3, y aquí nos vamos a detener un poquito más. Le vamos a dar un tratamiento un poquito más exhaustivo. Y nos vamos a preguntar qué significa o qué representa el bautismo. ¿Qué significa este acto, esta ceremonia, este evento, ¿no es cierto?, de que aquellos que han creído en el Señor Jesucristo descienden al agua y se levantan? ¿Qué significa el bautismo? Si es un acto público, ¿qué le estamos diciendo al público con esa ceremonia? ¿Qué le estamos diciendo a la iglesia, a nuestros familiares, al mundo? ¿Qué estamos diciendo cuando nos bautizamos? En primer lugar, mis amados hermanos, debemos entender que el bautismo representa algo que Dios ya ha hecho en el creyente. No que hace en el momento del bautismo. En ese sentido es bueno volver a enfatizar que el creyente no se bautiza para ser salvo. Se bautiza porque ya ha sido salvo. Por otro lado, en el momento del bautismo, yo sé que esto ustedes lo entienden, pero nunca está de más volver a recordarlo. En el momento del bautismo no hay per se nada sobrenatural. No es que las aguas estén ungidas, no es que los ministros que bautizan impartan algún poder especial, sobrenatural. No es que cuando bautizamos, ¿no es cierto?, y las palabras que emitimos tengan algún poder donde se traspasa algo. No es que el bautizante se levante del agua más espiritual. No, mis amados hermanos. En la ceremonia en sí no ocurre ninguna de estas cosas. El bautismo, al igual que cuando tomamos la cena del Señor, es una representación, es un simbolismo de una realidad espiritual. Está representando, está dramatizando, si lo queremos ver de esa manera, una realidad espiritual que ya ha ocurrido en la vida de aquel que se bautiza. Algunos le han llamado una ilustración, ¿no es cierto?, de un evento que ya ocurrió en la vida del creyente. El evento sobrenatural sucedió en el momento de la conversión. Allí sucedió el evento sobrenatural. Allí el Espíritu Santo impartió vida espiritual a aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y dándole vida espiritual, aquel pecador pudo mirar a Cristo. Y pudo aferrarse de Cristo y pudo ser salvo y perdonado y bendecido y redimido y todo lo que entendemos acerca de la salvación. Pero ese evento, esa obra de Dios se produce en el momento de la conversión. Cuando el pecador se arrepiente de sus pecados y se aferra a Cristo y solo a Cristo para su salvación. Ahora, mi amado hermano, esto no minimiza la importancia del bautismo en agua. Vuelvo a repetir, es un mandato del Señor y todo creyente lo debe tener en alta consideración y la iglesia lo debe tener en alta consideración porque es un mandato del Señor. Pero tampoco podemos darle una connotación que el bautismo no tiene, ¿no es cierto? Debemos ser bíblicamente equilibrados para mirar el acto del bautismo. Entonces, ¿qué significa o qué representa? Si ya hemos dicho que el acto representa algo que sucedió en el momento de la conversión, y nosotros sabemos que en el momento de la conversión ocurren simultáneamente muchas cosas, pero ¿cuál es el aspecto que ilustra
particularmente el bautismo que ya ha sucedido en la conversión. Y para eso quiero que me acompañe al libro de Romanos en el capítulo 6. Romanos capítulo 6. La verdad es que hoy estamos muy clásicos en los textos que vamos a ir, no traemos nada nuevo, no hay ninguna nueva revelación acerca del bautismo. Vamos a ir, ¿no es cierto?, a lo que las Escrituras lisa y llanamente nos enseñan acerca de esto. Romanos capítulo 6, vamos a mirar solo los primeros 5 versos. ¿Ya? Probablemente es uno de los capítulos más relevantes en el libro de Romanos, y yo diría en todo el Nuevo Testamento. Y todo el capítulo, cada verso, cada frase, la verdad es que hay mucho que decir. Vamos nosotros a enfocarnos en los primeros 5 versículos. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, verso 1 al 5. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En este texto Pablo comienza dando una respuesta a una acusación que ya los enemigos de la cruz estaban esparciendo, ¿no es cierto?, en el ámbito de las iglesias. Pablo ha enseñado en el capítulo 5 que donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia de Dios. Entonces, algunos malintencionados comenzaron a decir algo como lo siguiente: bueno, si la gracia de Dios abunda donde hay pecado, donde hay mucho pecado, bueno, entonces sigamos pecando para que la gracia siga abundando. Entonces, a Pablo se le acusa, ¿no es cierto?, como una especie de antinominianismo, ¿no es cierto?, esto es, de estar enseñando el libertinaje. Entonces Pablo comienza esta parte del libro de Romanos haciendo una pregunta retórica, una pregunta que su respuesta es evidente. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde, de ninguna manera, de ninguna manera. Esta es una expresión de las más enérgicas en el original griego. Que esto nunca tal acontezca. De ninguna manera. Por ningún motivo. El propósito de la gracia salvífica de Dios es que el pecador salvado continúe perseverando en sus pecados. Y aquí Pablo hace una afirmación categórica que termina de manera concluyente con esta discusión. Y ¿no es cierto?, es la afirmación clave de todo este capítulo. Pablo va a afirmar, va a dar una respuesta y va a desarrollar esta idea en todo el capítulo 6. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, Pablo se incluye. Aquí está hablando de los cristianos, incluido el mismo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, mis hermanos, no solo Pablo está diciendo es inapropiado, no solo es incorrecto que los creyentes permanezcan en el pecado después de haber venido a Cristo, sino que es imposible
Es imposible que los que han sido salvados por la gracia de Dios, es imposible que aquellos que han venido a Cristo sigan viviendo como cuando no conocían a Cristo. Es imposible. Pablo dice esto por una sencilla razón. Los creyentes han muerto al pecado. Los creyentes han muerto al pecado. Y si los creyentes están muertos al pecado, no pueden seguir viviendo en el pecado, porque han muerto al pecado. En los próximos versos el apóstol se dispone a explicar esta afirmación. Todo lo que viene a continuación tiene que ver con qué significa que el creyente esté muerto al pecado. Si usted mira todo este capítulo 6, usted se va a dar cuenta que la palabra muerte, sepultura, morir, aparece en prácticamente cada verso del capítulo 6. No es difícil extraer la idea principal del texto, como aprendíamos hace algunos meses atrás. En los próximos versos el apóstol se dispone a explicar esta afirmación, qué significa que el creyente esté muerto al pecado, en qué sentido el creyente está muerto al pecado. Y bueno, para efectos de nuestro tema de hoy, vamos a desarrollar la idea, ¿qué tiene que ver todo esto con el bautismo? ¿Ya? Está, la verdad, íntimamente relacionado. Dice el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo comienza a explicar que esta afirmación de que el creyente ha muerto al pecado, y lo primero que hace Pablo, le recuerda algo a los creyentes en Roma que ellos ya conocían. Pablo, ¿no es cierto? Y no sabéis. ¿Acaso no se recuerdan de esto? Ustedes lo saben. ¿Y qué le recuerda a Pablo? Le recuerda acerca de su bautismo en Cristo Jesús. Y aquí hay algo que decir, porque este es un texto que también tiene alguna dificultad y tiene algunas perspectivas distintas de los intérpretes, especialmente con la utilización del concepto de bautismo. Y aquí yo voy a exponer y voy a decir que la palabra bautismo aquí en el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí la idea del bautismo no se refiere primariamente al bautismo en agua. No se refiere primariamente al bautismo en agua. Aunque es evidente que existe una relación, como Pablo va desarrollando el argumento, es evidente que Pablo tiene en mente y existe una relación, el acto, la ceremonia del bautismo en agua, porque hemos dicho que el bautismo en agua es una representación, es una ilustración, pero ¿representación de qué? Bueno, de lo que Pablo va a enseñar en estos versos. En este verso 3, el concepto de bautizados se usa metafóricamente señalando la unión del creyente con Cristo. Cuando hemos creído en Cristo, hemos sido bautizados en Él, hemos sido sumergidos, hemos sido puestos, hemos sido unidos a Cristo Jesús. Y estamos completamente identificados con Él. En virtud de este hecho de nuestra unión con Cristo, es que el creyente recibe toda bendición de parte de Dios. Hermanos, nosotros somos aceptados delante de Dios porque estamos en Cristo, porque estamos bautizados, estamos sumergidos, estamos unidos a Cristo. Cuando Dios nos ve, nos mira a través de Cristo. A tal punto que Efesios capítulo 2, verso 6 dice que
Tal es nuestra unión a Cristo que ya estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y 1 Corintios capítulo 6, verso 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y Pablo en el verso 3 está hablando de ese momento. En otras palabras, Pablo está hablando de la conversión y de la unión del creyente con Cristo en el momento de la conversión. Entonces, en virtud de este bautismo o unión con Cristo, dice la segunda parte del verso 3, que también hemos sido bautizados o estamos unidos a Cristo en su muerte. Haber creído en Cristo, habernos unido con Él por medio de la fe, también nos hace estar unidos o identificados con Cristo en su muerte. Al venir a Cristo y estar en Cristo, en un sentido, así como Él murió, nosotros también hemos muerto con Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿en qué sentido hemos muerto? Porque cuando usted vino a Cristo, usted siguió viviendo, ¿no? Pero aquí dice que cuando hemos venido a Cristo, cuando nos hemos unido a Él, cuando hemos sido bautizados en Él, hemos muerto. ¿En qué sentido entonces hemos muerto con Cristo? Bueno, hemos muerto al pecado. Hemos muerto, mis amados hermanos, para vivir o para seguir viviendo para nosotros mismos. Hemos muerto para esa vieja naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, donde yacíamos condenados por el pecado y donde éramos esclavos del pecado. Al unirnos con Cristo por medio de la fe, hemos sido liberados del dominio del pecado y del poder del pecado. Hermanos, en el contexto de Romanos 6, eso es lo que significa morir. Esa es la muerte del creyente. Eso es identificarnos con Cristo en su muerte. Que el creyente ha muerto a esa vieja naturaleza rebelde y corrupta delante de Dios. Hemos muerto, hemos renunciado. Ya no vamos a vivir bajo ese señorío. Pablo en el capítulo 6 presenta al pecado como un tirano, como un señor que esclaviza a sus súbditos. Eso es el pecado para los incrédulos. Eso es el pecado para los que no conocen a Cristo. Eso era el pecado para nosotros antes de Cristo. El pecado era nuestro rey, nuestro señor. Gobernaba en nosotros. Nosotros hacíamos la voluntad de nosotros mismos, de nuestros miembros, corrompidos y afectados por el pecado. El pecado era nuestro Señor. Y lo que Pablo está diciendo en este capítulo, que ahora el creyente, en virtud de su unión con Cristo por medio de la fe, ha muerto al pecado en el sentido que ya no vive para obedecer las órdenes de este tirano y de este señor llamado pecado. Al venir a Cristo y estar en Cristo, ¿no es cierto? Hemos muerto al pecado, hemos muerto a vivir para nosotros mismos, hemos muerto a la vieja naturaleza adánica. Mire, el versículo 6, que no lo vamos a profundizar, pero está allí en el capítulo 6, creo que explica de manera elocuente lo que acabamos de decir. Dice el verso 6 del capítulo 6 de Romanos: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, mis hermanos, aquel hombre no regenerado, aquel hombre que vivía para obedecer los deseos malvados de su corrupto corazón,
que vivía en la más absoluta rebeldía contra Dios, el día de su conversión, el día de su unión con Cristo, ese hombre murió. Como lo han dicho algunos, ese día el pecador asistió a su propio funeral. Fue crucificado. Allí la palabra destruido dice que el cuerpo del pecado ha sido destruido, refiriéndose a esa vieja naturaleza adánica que es sierva del pecado, que es corrupta. Allí la idea de destruido es que ya esta fuerza que antes nos gobernaba ha sido destruida, en el sentido que ha quedado inoperante, que ha quedado sin fuerza, que ha perdido ese poder con el cual antes nos gobernaba. Aquella vieja naturaleza carnal que reinaba en nosotros en los días de nuestra incredulidad, cuando hemos venido a Cristo, mis amados hermanos, ha recibido un golpe mortal. Su señorío en nuestras vidas ha sido destruido de tal manera que el creyente ya no es más esclavo del pecado. Porque en Cristo hemos sido libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pablo señala esta gran verdad del Evangelio en su propia vida. ¿Cómo lo expresa Pablo? En Gálatas capítulo 2, verso 20, él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí está lo que hemos dicho: y ya no vivo yo. En otras palabras, Pablo ha muerto. Pablo ha muerto. Ya no vivo yo. Pablo ha muerto al pecado. Pablo ha muerto para ese viejo Pablo que era rebelde contra Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice el apóstol: y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en mi vida, ¿no es cierto? Aquí carne es la vida material, corporal. Dice Pablo: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo murió, los creyentes también hemos muerto con Él. Hemos muerto a nuestra antigua vida donde vivíamos para servir al pecado. El verso 4 profundiza sobre esto, pero agrega una segunda parte, una segunda gran verdad de lo que significa morir al pecado. Acompáñeme, verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí Pablo, mi amado hermano, agrega la idea de la sepultura. Pablo ha venido hablando de la muerte, pero ahora agrega la idea de que también hemos sido sepultados. ¿Por qué? La sepultura, ¿qué es lo que hace? Enfatiza la idea de la muerte. La gran demostración de que alguien ha muerto es que ha sido sepultado. La gran demostración de que Cristo verdaderamente murió en la cruz es que fue sepultado. Y hermanos, y esto no deja de tener su importancia. Los creyentes no solo hablaban desde muy temprano en la historia de la iglesia, no solo hablaban de la muerte de Cristo, sino que ellos decían, y esto estaba en el corazón de la predicación del evangelio de la iglesia temprana, de que Cristo no solo había muerto, sino que había sido sepultado. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, ¿no es cierto? Y los eruditos dicen que este era prácticamente un credo de la iglesia temprana. Dice el verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está la idea de la sepultura. Lo que Pablo está haciendo, está enfatizando la idea de la identificación del creyente con la muerte,
con su propia muerte. Así como Cristo, el creyente también ha sido sepultado. La idea es resaltar la muerte del creyente. La muerte del creyente al pecado. Recuerde lo que Pablo está explicando. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? Y Pablo va a decir, hemos muerto al pecado. Y no solo hemos muerto, hemos sido sepultados. Así como la gran prueba de que Cristo murió fue que su cuerpo fue puesto en un sepulcro, Pablo dice lo mismo del creyente. El creyente, cuando se ha unido a Cristo por la fe, cuando ha sido hecho uno con Cristo por medio de la fe, ha muerto. Y no solo ha muerto, está sepultado. Pablo quiere enfatizar esta idea de que el creyente ha muerto para el pecado. Pero en este verso Pablo añade algo más. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? Así como Cristo no quedó muerto, así como Cristo no quedó en la sepultura, sino que se levantó de entre los muertos por el poder de Dios, así también los creyentes no mueren al pecado y eso es el fin de la historia, sino que mueren al pecado, pero ahora viven para Dios. En otras palabras, los creyentes no solo están unidos a Cristo en su muerte, sino también en su resurrección. Esto es, los creyentes han muerto al pecado, el pecado ya no es el Señor del creyente, sino que ahora viven en una vida nueva donde Cristo es el Señor. Y es en este contexto donde toma tanto sentido aquel texto que citamos comúnmente, que tal vez muchos de ustedes han memorizado, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que tenemos ahí? Si alguno está unido a Cristo, si alguno es uno con Cristo, si alguno ha sido sumergido en Cristo, bautizado en Cristo, eso es en Cristo, que dice, nueva criatura es. Ha resucitado en el lenguaje de Romanos 6. Ha resucitado, es una nueva creación. Dice, las cosas viejas pasaron. Esto es la esclavitud, la servidumbre al pecado ya es cosa del pasado para aquellos que están en Cristo. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Aquellos que se han unido a Cristo por medio de la fe andan en novedad de vida. Al Dios que antes aborrecían, ahora lo aman. Y la demostración de ese amor es que viven en obediencia. Sí, viven para guardar sus mandamientos. Viven para seguir los pasos de Jesús. Esa es la demostración y la prueba contundente de que alguno ha sido unido a Cristo, que ha muerto a su antigua vida, a sus antiguos deseos, a su antigua idolatría, donde él mismo estaba sentado en el trono de su corazón y vivía para sí mismo. Eso ya es cosa del pasado. Ahora el creyente tiene un Señor que se llama Jesucristo y vive para Él. Finalizamos con el verso 5 que dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hay algunos que entienden este texto dándole un sentido más futuro, ¿no es cierto?, de la resurrección final. Creo que es otra manera acá en el texto de decir lo que Pablo está enseñando en los versos anteriores. Plantados es otra manera de decir unidos, sumergidos,
puestos, si estamos unidos a Cristo en su muerte, si hemos muerto al pecado, así como Cristo resucitó, nosotros también andaremos en nueva vida. Para resucitar y ser exaltado y coronado, primeramente Cristo tuvo que morir. El sufrimiento, la muerte y la sepultura antecedió a la resurrección, a la exaltación y a la honra. Ese es el mismo derrotero que siguen todos los creyentes. Solo si el creyente ha muerto al pecado, entonces puede experimentar la nueva vida que es en Cristo Jesús. Ahora bien, y ya dejando un poco el texto y ya finalizando, ¿qué tiene que ver todo esto con el bautismo en agua? Que es la ceremonia que tendremos en algunos minutos con dos de nuestros hermanos. Bueno, es indudable que el propósito o el significado del bautismo en agua es representar o ilustrar esta realidad espiritual que acabamos de describir. El bautismo en agua es la señal visible de estar unidos a Cristo e identificarnos con su muerte, sepultura y resurrección. Y eso es lo que significa la ceremonia en sí, ¿no es cierto? Al descender a las aguas, el bautizante, ¿qué es lo que está proclamando? Que ha muerto al pecado, que ha muerto para sí mismo, que está sepultado, que se identifica con la muerte y la sepultura de Cristo. Y cuando se levanta, le está diciendo al mundo que ahora vive para Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, aquellos que se bautizan, y atención mis hermanos que hoy día se bautizan, aquellos que se bautizan están proclamando públicamente que son de Cristo, que Cristo es su Señor, que desde el momento que creyeron han muerto para vivir a ustedes mismos, que han renunciado a las pretensiones y a los deseos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos y que ahora viven para Dios. Y mis hermanos, no que ya no pecarán más. El pecado, mis amados hermanos, aún ha de morar en ustedes hasta el día de su muerte o hasta el día de la redención final. Pero lo que ustedes deben de saber, que el pecado ya no es más su amo. El pecado ya no se enseñoreará más de ustedes, porque desde el momento en que vinieron a Cristo y Dios les hizo sus hijos, Él les dio una nueva vida, una vida marcada por el amor genuino y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Leo para ustedes, mis hermanos, algunos versos del capítulo 6 y con esto finalizamos. Y también es un recordatorio para toda la iglesia, para todos aquellos que un día creyendo en el Señor Jesucristo bajaron a las aguas del bautismo. Y hoy tal vez, mis hermanos, no solamente asistimos a la ceremonia del bautismo de dos de nuestros hermanos, sino que esto también y esta palabra, mi amado hermano, puede también resultar en una renovación de votos para con el Señor, en una renovación del compromiso. Quizás estas verdades que hoy día se han dicho desde acá, quizás algunos las habían olvidado. Quizás algunos no las tenían, no las consideraban. Pero mis amados hermanos, toda la iglesia, todos nosotros debemos considerar esta verdad, que desde el día que hemos venido a Cristo, desde el día que Él nos ha salvado por su gracia, nosotros hemos muerto a nuestra vieja manera de vivir. ¿Cómo perseveraremos en el pecado si estamos unidos con Cristo? ¿Cómo viviremos en el pecado si hemos muerto al pecado, mis amados hermanos? Y esto es una verdad que todos nosotros necesitamos considerar. Entonces, finalizamos leyendo
desde el verso 11 de Romanos capítulo 6, dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga grandemente a nuestros hermanos que hoy se bautizan. Oremos, mis hermanos, para terminar este tiempo. Bendito Dios, buen Padre celestial, te alabamos, bendecimos tu santo.